El agua es incolora, pero nosotros la hemos vuelto invisible. La Ciudad de México es una de las pocas capitales del mundo que no está junto al mar, que no es atravesada por un río o que no está cerca de una laguna. La que alguna vez fue considerada la Venecia mexicana, es hoy una ciudad desvinculada del agua. La ciudad estuvo, y sigue estando, asentada sobre un lago, pero a través del tiempo lo desecamos, lo convertimos en polvo. Grandes zonas de la Ciudad de México sufren la falta de agua, pero cuando llueve la ciudad se anega y se desborda. El planeta, como nuestro cuerpo, está formado mayoritariamente de agua, pero hemos hecho de nuestra relación con ella algo turbio. El agua no es solo aquello que sale de la llave o que bebemos de una botella. El agua es vida. En la entrevista imposible de hoy, el maestro Omar Olivares, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la licenciada Karina Kloster, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hablarán sobre los efectos que la invisibilización del agua tiene en todos los aspectos de nuestra vida. La interdisciplina pues, nos exige recomponer un saber que había sido históricamente fragmentado. Es muy importante esto, dada la complejidad del mundo contemporáneo. Nos convoca justamente a empezar a pensar temas que están relacionados y que tenemos que empezar a pensarlo desde distintos puntos de vista académicos y no encerrarlos en una sola visión. Lo que estamos viendo es que hay un gobierno del agua, pensando el agua como cada vez más como un recurso que puede organizarse, moverse, transportarse y pasarse de persona a persona, ¿no? Como que empezamos a tener una relación distinta con el agua, guiados por el proyecto nacional. El proyecto nacional es fundamental, yo creo, en torno a la modernización del agua, en torno a tener un concepto también moderno del agua. Yo, desde el punto de vista histórico, diría que pues hay un marco jurídico que se plantea a nivel estatal muy importante. Primero en el Porfiriato con la Ley de Vías y Comunicación en 1888, pero a nivel institucional constitucional ya en 1917, ¿no? En que se habla de hacer el agua un bien de la nación. Y este bien de la nación, ¿no?, va a ser el detonante de un proceso de desarrollo que va a ocurrir con la gran cantidad de dinero de inversión en materia hidráulica a lo largo del siglo XX, que institucionalmente se va a expresar pues, con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, después en 1946 con la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Van a ser esas dos grandes instituciones desde las cuales se va a plantear un proyecto de modernización de todos los territorios nacionales, de todo el territorio nacional, con base en el manejo del agua. Que genera además cuestiones de poder, ¿sí? Estamos de acuerdo, o sea, lo que yo estaba diciendo tiene que ver con cuando el Estado-Nación necesita centralizar poder justamente para organizarse como Estado, lo que hace es controlar el agua. Y entonces empieza a separar esta idea del agua, digamos, y empieza a transformar la relación del agua con las personas, ¿no? O sea, hay una relación de poder a través de un instrumento que comienza a ser el tema del agua, ¿no? Porque así terminamos ahora. La gente no sabe de dónde viene el agua, o sea, el agua viene del grifo, la produce el grifo, o sea, hay una desconexión cada vez más fuerte e importante en términos de deje a la gente que sabe, deje a los expertos, deje hacer al Estado, digamos, como una cuestión también paternalista, y entonces aparece esta cosa de la gente que antes sabía de dónde venía el agua, podía manejar sus propios acuíferos, su propia manantial, etcétera, etcétera, empieza, bueno, necesito agua, quiero agua, lo único que puede hacer es pedirla y no puede gestionar por sí misma absolutamente nada. Entonces, ahí hay también una transformación de la relación, ¿no? O sea, con el tema del Estado y la posición del Estado en las relaciones de poder.
Exacto. En términos históricos, yo quisiera como un poco aterrizar lo que dices, bueno, estoy de acuerdo. En principio, digamos, el Estado plantea el agua como si fuera una cosa abstracta, ¿no? Un objeto abstracto, y que en realidad pues es parte de cada localidad, ¿no? Antes es parte de cada paisaje, ¿no? en el que se maneja, en el que ocurre y en que las propias colectividades pues se organizan para gestionar el agua. Y a lo largo del siglo XX lo que pasa es que se formula una relación, digamos, al convertir la propia agua en un objeto abstracto, pues se formula una relación entre quien pide el agua, ¿no? Que es el ciudadano, el individuo nacional, ¿no? El individuo de este territorio nacional, y el Estado quien debe de proveerla, ¿no? Y ese estatus del agua pues viene a romperse, ¿no? Una vez que se cambian las políticas económicas, una vez que se ve, digamos, en muchas partes del territorio nacional que el proyecto de modernizar el territorio a través de la inversión en materia hidráulica en muchas ocasiones falla, ¿no? Como en grandes proyectos que tú conoces. Sí, pero igual no estoy como muy de acuerdo en esta cuestión de que el agua se convierte en algo abstracto. Yo creo que al revés, o sea, el agua se convierte en una mercancía, o sea, el agua en realidad, de ser una cuestión que está dada, empieza a ser un objeto que puede ser envasado, que puede ser transferido, que puede ser enajenado, y entonces al revés, o sea, me parece que se convierte en una cuestión más concreta, o sea... Sí, imaginar el agua como un bien que se puede comprar, que uno puede adquirir bajo un precio que realmente, si nos ponemos a analizar, a veces es miles de veces más caro una botella de agua que lo que es un litro de agua abastecido a través de los sistemas públicos. Bueno, esto en la Ciudad de México tiene una historia. Realmente la modernización del abastecimiento de agua potable, que inició en 1900, primero trayendo agua potable de Xochimilco y luego, al ser insuficiente esto, trayendo fuera de la cuenca el agua, primero con el sistema Lerma y después con el Cutzamala, que implicó en su momento pues una gran inversión. Con el agua potable lo que sucede es que estamos ante el deterioro de todos estos sistemas de abastecimiento de agua potable. Estamos frente a un sistema, además jurídico, que comienza en 1992 con la nueva Ley de Aguas Nacionales, que permite establecer la mercantilización del agua, como tú lo mencionas, y el hecho de que ya no solo sea el Estado, el rector y el que tenga el monopolio, digamos, sobre la gestión y la entrega del agua, sino que involucra a nuevos actores, ¿no? Empresarios, sobre todo, ¿no? Que van a vender el agua, ¿no? Entonces, lo que sucede a partir de 1992, ¿no? Junto con todo este proceso en el que más o menos podría decirse que sale el Estado en el control y gestión del agua, es la intervención de nuevos actores que permiten esta nueva forma de relacionarse con el agua a través de una botella, ¿no? ¿Cuáles son los efectos pues, concretos para nosotros, los que necesitamos agua para vivir? En que nos convierte en únicamente consumidores, ¿no? Y que hay un acceso escalonado al agua en función de nuestros recursos económicos, ¿no? Entonces también el agua embotellada se convierte en un tema de identidades que están jerarquizadas, que son distintas. Como por ejemplo las botellas, digamos, y la publicidad en la venta de agua, ¿no? O sea, hay una cuestión muy fuerte de género en relación a el tema de cómo te vendo un garrafoncito de medio litro, ¿no? O sea, con qué forma, con qué cuerpo y con qué propaganda y destinado a quién. O los grandes garrafones de 20 litros. Pero antes de eso, ¿vos sabías que la gente que más pobre paga más justamente, además creando esto, ¿no? O sea, una cuestión injusta en el reparto y en la distribución?
La gente pobre es la que paga, ya está comprobadísimo con distintas investigaciones, paga más dinero por el agua. Digamos, esta cuestión de comprar agua en menos cantidades hace que inviertas más en la cantidad de dinero que vas a... No es lo mismo comprar 2 toneles de 200 litros que comprar una cisterna de 5.000 litros de agua. Y entonces empieza a haber, digamos, en este proceso de mercantilización, los pobres y los ricos del agua. O sea, hay una injusticia en relación a quién accede y quién no accede al agua, ¿no? O sea, como que también esta cuestión de cómo nos relacionamos es cada vez más injusta en relación al agua. Insisto, yo estoy pensando de un momento en que estábamos con el agua, éramos parte de un ámbito, digamos, lacustre, a una relación en donde somos pobres de agua. O sea, somos no solo pobres en general, sino pobres de agua, ¿no? O sea, sí hubo una... Pero insisto, tiene que ver con relaciones de poder que se están generando detrás de eso. Sí, yo creo que la botella de agua es un símbolo de cómo nos relacionamos hoy en día con el agua y el hecho de que sea un bien económico y no parte de nuestro entorno, ¿no? Y ahora, yo sí en eso vería el tema, digamos, ¿no? De cómo es que hemos llegado a la botella de agua y a relacionarnos de esta única forma, ¿no? Con un recurso que antes era parte de nuestro entorno, el entorno lacustre de la Cuenca de México. Pues yo sí lo vería bajo una perspectiva de la historia ambiental también, es un tema que hay que añadir, ¿no? al tema y al debate. La historia ambiental de la cuenca, ¿no? Que implica lo que ya hemos mencionado, la creación del desagüe, de los modernos sistemas de abastecimiento, que instauran una lógica paradójica, ¿no? en torno al agua, ¿no? La idea que hay que sacar el agua que tenemos dentro de la cuenca y traer otra de otro lado. Esto es un costo ambiental. El agua buena. Que construimos a lo largo de la historia y que es altísimo. Hoy en día esa misma lógica ya no opera tampoco en relación con el agua embotellada, porque el agua embotellada se extrae de la propia Cuenca de México, ¿no? Realmente el 72% del agua que se consume, que se emplea en la Ciudad de México, proviene del acuífero, del propio acuífero, y es el agua que nos llega embotellada. Hay que mencionar que casi la mitad de esos acuíferos está sobreexplotado. Entonces, a través del agua embotellada, por eso digo que simboliza una cantidad enorme de cosas, porque a través del agua embotellada estamos accediendo a una lógica pues posmoderna, por así decirlo, después de este gran proceso de modernización que involucró la creación de estos grandes sistemas hidráulicos, estamos moviéndonos a una lógica plenamente comercial, empresarial. Que es una mercancía, que es un objeto, insisto con esto, el objeto que es una cosa, digamos, que se puede enajenar, quiere decir que me puedo quedar con un pedazo y ese pedazo lo puedo convertir en algo que tenga valor dinerario, básicamente. Ese es el proceso de mercantilización. Pero ¿a qué nos ha llevado eso? O sea, ¿a dónde nos ha conducido? Nos ha conducido a una ciudad, volviendo a la Ciudad de México, digamos, y instalándonos nuevamente en esto, en donde tenemos una relación extraña con el agua, por decirlo menos. O sea, tenemos 62 ríos que cruzan la Ciudad de México, más o menos eso decía Legorreta, todos entubados. O sea, no los observamos, no los vemos. Hemos perdido la relación paisajista también con el tema del agua y del entubamiento de los ríos. No solo el agua, o sea, es todo un proceso que va junto con pegado. El entubamiento, el embotellamiento, la enajenación, la mercantilización. O sea, ha desaparecido el agua de nuestra forma de vida y solo la accedemos a través de un grifo o de un objeto, digamos, no sé. Claro, yo te diría que, bueno, desde la historia no necesariamente nos va a enseñar el cómo, pero sí pues, nos puede enseñar cosas muy en concreto que son, por ejemplo, que el periodo en el que hubo esta gran inversión en materia hidráulica
enfocando esa inversión en únicamente la realización de una obra o de un proyecto tecnológico de control tecnológico hidráulico que no estuviera acompañado de mejoras sociales, de entender pues, cuál era la realidad cultural de muchas colectividades que quedaron afectadas por grandes obras de modernización a lo largo del siglo XX, pues es una cosa que la historia nos enseña que no es posible repetir, que no es posible ponernos en ese modelo para gestionar el agua hoy en día. Somos una de las pocas ciudades en el mundo que cuenta con un archivo histórico del agua. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ahí precisamente podemos ver qué alternativas, ¿no?, hay ya en lo político, en la actuación, ¿no?, para volver a regenerar una cultura del agua. La relación histórica de la Ciudad de México con el agua es muy compleja. Podemos pensar que, por ejemplo, en Mesoamérica existía una relación armoniosa de los indígenas con el agua, aunque se ha comprobado pues, que no es del todo cierto. También había unas tensiones ambientales muy fuertes. Pensaríamos como, digamos, esta cuestión de el hombre con la naturaleza, unido, digamos, con un cordón umbilical con la naturaleza, formando parte de la naturaleza en términos genéricos, digamos, como para pensar esa parte. Eso es un momento en que no había una separación, ¿no?, la idea de laboratorio inicial, digamos. ¿Te imaginas algo así? Bueno, para ser más específicos, pues hay que decir, por ejemplo, que muchas de las culturas de Mesoamérica, en la Cuenca de México, pues tuvieron una relación con el agua pues de forma muy distinta a la de hoy, ¿no? Y que inventaron en el propio espacio de la Ciudad de México pues una forma particular, por ejemplo, con la invención de la tecnología de las chinampas, ¿no?, una forma pues, particular de explotar, de aprovechar ese entorno lacustre. Ahora yo diría que, por ejemplo, para hablar de una historia del agua de la Ciudad de México, pues tendríamos que pasar por el mundo novohispano, en el que se planteó por primera vez la idea de el agua como un enemigo de la ciudad, ¿no?, la idea de expulsar el agua de la ciudad. Sí, y el agua que traía también enfermedades, ¿no? Porque con las epidemias de cólera y con varias cuestiones, como que la idea fue como empezar a quitar el agua. El agua no formaba parte de nosotros, había este principio de escisión, de separación, ¿no?, y de conversión en es un otro que no me representa, ¿no? O sea, que no forma parte de lo que soy, ¿no? Entonces empieza ahí como con el Tajo de Noctitongo, el vaciamiento de las dos grandes cuencas, ¿no?, la conversión en estos territorios en cuestiones de cultivo. O sea, tenemos toda esa parte en que efectivamente el agua deja de ser parte de la ciudad, ¿no? O sea, como que empieza a desaparecer el agua de nuestra perspectiva, o sea, de nuestra visión cotidiana. Sí, yo pensaría que, por ejemplo, en el mundo novohispano, además del español, de tener una cultura urbana que iba en contra del agua, que buscaba los espacios planos y secos para crear su ciudad y producir su espacio urbano, además de esto, tuvo una visión sobre la medicina que le hacía comprender el agua como el causante de enfermedades, que fue un concepto muy importante, que tuvo su auge en el siglo XVIII y que fue precisamente este esquema con el cual después, durante el Porfiriato y durante la modernización urbana que va a venir en términos hidráulicos para la Cuenca de México, pues va a ser ocupado este mismo esquema. Estamos hablando de un concepto que es el miasma, ¿no? El miasma que proviene del agua, proviene de los espacios lacustres de la Ciudad de México, infecta la ciudad y es el causante de muchas enfermedades. Está bueno, porque esta idea del miasma nos remite también a que en realidad la historia entonces del agua tiene que ver con una historia de una concepción más general del hombre en sí mismo, o sea, cómo se concibe el hombre a sí mismo, porque en este sentido tiene que ver con lo que yo estaba diciendo de las temporalidades. Hay un momento en que el hombre se concibe como parte de la naturaleza y hay una etapa en que el hombre se concibe como
superior a la naturaleza y como posibilitador de transformación de la naturaleza por encima incluso de la naturaleza, con esta idea de estamos más cerca de Dios que de la tierra, ¿no? La parte más espiritual. Y en ese sentido comienza a haber todo un tema de la medicalización y de procesos que van junto con pegado y que tiene que ver también con el tema del agua. Está buenísimo esta idea del miasma, ¿no? Lo que nos enferma y lo que está fuera de nosotros, distinto, el otro, la construcción de una otredad también, ¿no? O sea, en ese sentido estoy como pensando, digamos, por ahí también que podría ir esta cosa de que el agua no es una cuestión, digamos, en sí misma, sino que tiene que ver con una cosmovisión general del hombre en la tierra, una representación de uno mismo. Sí, yo creo que la historia del agua, y por lo menos en el caso de la Cuenca de México, tiene que ver con la historia de las representaciones propias de la naturaleza y de cómo se presenta esta relación de la propia colectividad con la naturaleza, ¿no? Entonces, en la historia del agua de la Cuenca de México encontramos pues una serie de representaciones, valores que juegan pues un papel muy importante de las tendencias de acción, ¿no?, en torno al agua en distintos periodos. Ahora, habría, como tú ya lo señalas, la existencia de unos ciertos periodos, unas ciertas transformaciones en la Cuenca de México, ¿no?, específicamente, que yo creo que una de esas, pues muy importante, habría pasado por el periodo novohispano, en el que se intentó ya desde ese momento desecar los lagos de la Cuenca de México, pero que se concretó en el Porfiriato, ¿no?, a finales del siglo XIX, y que bueno, fue lo que causó precisamente la desecación del lago de Texcoco, primero con la construcción del desagüe de la Ciudad de México y después el primer abastecimiento moderno de agua potable en la ciudad, proveniente de Xochimilco, ¿no?, más o menos entre 1900 a 1914. Esos primeros proyectos en los que también, digamos, se trató de establecer realmente la paradoja en la que vivimos hoy en día en esta ciudad, la idea de sacar el agua que tenemos dentro de la cuenca y traer agua de otro lado, ¿no? Este periodo inicia en el Porfiriato, yo creo que con estos proyectos, y es ahí cuando podemos hablar de un proyecto de modernización, ¿no?, del agua. No sé tú qué... No, estoy de acuerdo. Digamos, como que volviendo como a este tema de tomar el agua como una cosa no en sí misma, sino que atraviesa y transversal a un montón de cuestiones, porque efectivamente lo que vos estás diciendo tiene que ver con lo que yo había pensado como diciéndolo así, o sea, la construcción de México como Estado-nación, la construcción de México en tanto México, corresponde también o tiene que ver con una historia de la construcción del agua y del manejo del agua. O sea, no pueden estar escindidas estas dos historias. México puede contarse, o la historia de México puede contarse también como la historia de la construcción del Estado-nación y la historia de la construcción de la relación de las personas con el agua. ¿A qué me estoy refiriendo? Siguiendo con Porfirio Díaz, luego de la revolución y la necesidad del Estado-nación de hacerse fuerte, hay una centralización impresionante en términos de, justamente, de cómo manejamos el agua, cómo centralizamos el poder. Esto de cultura, digamos, está bueno como idea, ¿no? O sea, cultura supone, como, digamos, de nuevo, como muchas cosas, ¿no? También tiene que ver con una cultura política, ¿no? Como cómo gobernamos los recursos, ¿no? Y no solo el agua, sino en general. Pero para específicamente el agua es esto de una nueva cultura, digamos, una nueva cultura política que gestione de manera más justa el agua. O sea, yo lo que estaba pensando también en relación a eso es que necesitamos que las personas vuelvan a retomar en sí mismos el problema. O sea, lo que se ha perdido en este proceso de modernidad, como tú lo llamas, o proceso de construcción del Estado-Nación, como yo lo he llamado, lo que se ha perdido es la capacidad de autonomía de las personas. O sea, se ha subordinado la autonomía política de las personas a la realización política del Estado. O sea, lo que hay que recuperar, en principio, como cultura, en parte política,
es un proceso de autonomía en las capacidades de decisión. Claro, hay que ver si te dejan tomar decisiones en relación al agua, pero una agenda ciudadana del agua es la que se está construyendo hoy en día, ¿no? Y ahí empieza a aparecer como una ciudadanía que intenta tener injerencia en las nuevas políticas y en las nuevas decisiones y en las nuevas leyes del agua. Eso sería como parte, digamos, de un proceso, ¿no? No, que la utopía deseada entonces para mí sería básicamente poder reconstruir una relación diferente entre los hombres y con la naturaleza, lo que terminaría dando básicamente una relación diferente con el agua. Sí, yo coincidiría con la idea de que para volver a configurar las identidades políticas en torno al agua, pues también es necesario tener una cultura y tener conciencia de cuál es nuestra historia con el agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso significa reelaborar el topos que alguna vez fue la Ciudad de México de la Venecia de América, ¿no? Esta ciudad que era de calidad lacustre y por eso pues importante y vivible, ¿no?, para sus habitantes. Siempre descubro algo nuevo, en este caso con Karina es muy impresionante la forma en que ella aborda el tema del agua, muy importante además, ¿no?, para pensar el tema en México, y siempre se descubre algo nuevo. Me encantó, me sentí muy bien, creo que me va a ayudar muchísimo con estas ideas que hemos estado teniendo y sobre todo con la cuestión de poder entender cómo la historia justamente nos puede dar una idea general y una interpretación muy útil acerca de lo que está pasando con el tema del agua y hacia dónde podemos plantearnos esta problemática.